tomé este nombre justamente por la devoción que nosotros tenemos en mi familia a la Virgen de Guadalupe, también en Argentina, como en toda Latinoamérica. Así que bueno, se imaginan qué emoción para mí poder estar aquí de nuevo y entre ustedes. Contarles la experiencia de los años vividos en Siria. Y contarlo una y otra vez, como vengo haciéndolo hace ya 1 año y medio. Les digo que no es nada fácil, porque bueno, es volver a recordar todo y volver a revivir una vez más todo lo que eso ha significado y lo que significa todavía para nuestro pueblo allí, para nuestros cristianos. Pero, más allá de que es doloroso recordarlo, para mí siempre es muy esperanzador. Y por eso cada vez que lo hago me entusiasmo, siempre de nuevo, me entusiasmo al contarlo, al poder transmitirlo. Porque realmente es una experiencia muy fuerte y muy rica la que nosotros vivimos allá como misioneros. Yo pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación fundada en Argentina por el padre Carlos Puela, que fundó sacerdotes y religiosas. Una congregación que se extendió ya mucho, en los 5 continentes, a pesar de ser muy joven, 30 años nada más. Con misiones muy diversas y muy difíciles, muchas de ellas, ¿no? Estamos aquí en México, en Mérida, ¿no? Allí está la semana, las iremos a ver si Dios quiere un par de días. Tenemos una comunidad allí de hermanas y de sacerdotes del Verbo Encarnado. Pero digo, las misiones que podemos tener en distintos lugares que presentan situaciones diversas y difíciles, uno podría decir, bueno, asistir a los pobres, a los enfermos, a los discapacitados, a los ignorantes, la evangelización y tantas cosas que uno puede hacer en la misión, tantísimo, tantísimo. Pero pensar que en Siria y en Irak podemos servir a los mártires, eso no tiene comparación con nada. Eso es lo que tenemos el privilegio de hacer en esos países, servir a una iglesia mártir. Y por lo tanto, cuando a mí me preguntan o me dicen, ay hermana, pero qué impresionante que ustedes están ahí, qué va, la verdad, a mí me da vergüenza que me lo digan, porque es más lo que nosotros ganamos allí que lo que damos. Entonces es eso lo que les quiero transmitir hoy. Todo eso que nosotros allá recibimos, toda esa riqueza, traérselas también a ustedes. Lo hemos asumido nosotros y tantos otros misioneros de allá como un compromiso, una obligación de desparramar las gracias de los mártires por todo Occidente. Y los mártires están haciendo su trabajo, lo hacen muy bien. Es así como somos testigos de tantas conversiones, tantísimos milagros de conversión. Yo había vivido, antes de Siria, había vivido en otros países del Medio Oriente. En total han sido casi 20 años de misión allá. Pero lo de Siria era totalmente distinto. En Siria, evidentemente antes de la guerra, se vivía una situación muy tranquila, muy calma, al punto que yo misma lo pedí ir a Siria, lo pedí a mis superiores, porque a fines del 2010 yo me encontraba mal de salud, pero agotada, muy cansada, y bueno, necesitaba un tiempo para recuperar un lugar tranquilo, y yo pedí ir a Alepo. No me pregunten a mí por lugar para ir de vacaciones, porque yo no soy buena aconsejando, para nada. Pero claro, Dios tenía otros planes. Y la verdad es que si tuviera que volver al 2010, vuelvo a pedir ir a Alepo. Lo vuelvo a pedir muy mil veces. Entonces, la ciudad de Alepo sobre todo, pero Siria en general, presentaba realmente una situación muy diversa del resto del Medio Oriente. Gobierno laico, no confesional, aun cuando son musulmanes, pero son alawitas, y por lo tanto buena convivencia, muy buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Eso yo no lo había visto en ningún otro lado, de los 7 u 8 países en los que había vivido del Medio Oriente. Buena convivencia,
pero además una sociedad muy calma, muy tranquila. Como no había problemas económicos, cuando no hay problemas económicos, no hay problemas sociales. Y por lo tanto era gente que vivía bien, en general. O sea, no era un país que sufría de desocupación, por ejemplo, de pobreza, no había indigentes por la calle. No sufrían de delincuencia, imagínense. Yo recuerdo cuando empezó la guerra, la gente se lamentaba de tantas cosas que se empezaron a pasar, pero entre ellas, la gente decía, y a mí me causaba gracia realmente, me daba risa, porque la gente decía, ay no, y ahora con la guerra lo que está pasando, que han empezado a robar celulares. Yo decía, recién ahora empiezan con los celulares. No sabían lo que era un robo, no lo sabían. En Argentina se roban 6.000 celulares al día, no sé cómo es México. 6.000 celulares al día. Por ahí. Bueno, imagínense, si no sabían lo que era que te robaron un celular. Para que se den una idea de lo que se vivía. Ciertamente un modo de gobierno difícil de entender para un occidental. Pero lo más lógico sería que si un occidental no lo entiende, que no se meta. Eso sería lo más lógico y lo más respetuoso. Porque de lo contrario, lo que sucede, que es lo que ha sucedido, es que se ofende a la soberanía de un pueblo. Esta gente no vive ahí desde ayer o desde antes de ayer. Esta gente lleva cientos de años conviviendo con el terrorismo y con el yihadismo islámico. Y por lo tanto, saben cuáles son las maneras que les convienen y que les funcionan para poder mantener a raya el terrorismo. Si para un occidente es mejor o peor, puede ser opinable. Pero no es justo que desde Occidente se intente imponer un modo de gobierno que ellos saben que allá todavía no puede funcionar. Y por eso, cuando en el 2011 empezaron los disturbios al sur del país, la gente no lo podía creer. Porque no era una cosa que se esperaban, para nada. Y empezaron las manifestaciones, que según la prensa, fíjense ya desde el comienzo, según la prensa, eran las manifestaciones del mismo pueblo sirio, pacíficamente en las calles pidiendo democracia, pidiendo cambio de gobierno. No digo que no hubiera sectores de la sociedad opositores al gobierno, ciertamente los había y los hay en todas partes. Pero eran sectores minoritarios. Y yo creo que fueron grupos que vieron usadas sus buenas intenciones. Buenas intenciones que quedaron diluidas totalmente en estos grupos fundamentalistas, que desde el comienzo irrumpieron en el país. Y por eso, lo que sufre Siria desde hace 6 años no es una guerra civil, como siguen insistiendo en llamar los medios, sino una invasión desde afuera. Cuando empezaron las primeras manifestaciones, las noticias que a nosotros nos llegaban eran directas de nuestra gente, no de la tele. Y nos decían, han entrado grupos armados, son extranjeros, hablan otros dialectos. Allá cada país árabe tiene su propio dialecto. Están provocando disturbios, asesinando gente, ya han descuartizado a varios cristianos. Fíjense, persecución a los cristianos desde las primeras protestas, 2011. Ya eran actos terroristas. La gente se dio cuenta de lo que estaba pasando inmediatamente. Se dieron cuenta de que en realidad había un plan armado sobre Siria. Se dieron cuenta de que en realidad esto no había nacido en la calle, ¿no? Sino que se había planeado sobre un escritorio y que ya se había sentenciado a muerte a este país. Simplemente ¿por qué? Porque era un país muy fuerte, muy poderoso económicamente, un país sin deuda externa, un país que no necesitaba de nadie, que no le debía favores a nadie y que por lo tanto no cooperaba con los intereses de la comunidad internacional. Un país peligroso, que había que sacarlo del medio. Y por lo tanto simplemente se toma la decisión de quitar este gobierno, de desmembrar este país, debilitarlo. Y para lograr esto se utilizan todos los medios posibles. El primer medio muy importante
manipular la prensa. Porque es manipulando la prensa como convencieron a Occidente de la importancia y la necesidad de apoyar esta revolución. Convenciendo a Occidente de que estos grupos rebeldes, como se los llama, son el pueblo sirio, cuando en realidad son terroristas, llamados pueblos rebeldes, o oposición moderada. Por lo tanto, se manipuló la prensa desde el comienzo hasta ahora, y se empezó a potenciar, a financiar y a inventar grupos terroristas. Porque hay grupos terroristas que están inventados por países muy importantes de la comunidad internacional, apoyados, por supuesto, por Arabia Saudita, por el wahabismo de Arabia Saudita. Entonces, en definitiva, cuando uno ve lo que está pasando en Siria y ve las atrocidades del ISIS, por ejemplo, Daesh, sí, es cierto, ellos son culpables de lo que están haciendo, por supuesto. Pero detrás de ellos están los que no se ven, que son los que los están financiando, apoyando y empujando desde afuera para que sigan adelante con este plan. La gente allá se dio cuenta, como les digo, desde el principio de lo que estaba pasando. La gente no es tonta allá. Y entonces intentaron manifestarse más de una vez con marchas multitudinarias. Esas mismas marchas que nosotras veíamos por la ventana eran tomadas por la prensa y comentadas al revés. Continúan las manifestaciones del pueblo sirio que sale pacíficamente a la calle pidiéndole a su presidente que se vaya. Cadenas internacionales de información muy importantes, mintiendo descaradamente hasta el día de hoy. Y por eso el sufrimiento de este pueblo ha sido en varios sentidos. Años de guerra interminable. Y aparte guerra que, no pensemos en una guerra de las películas de ejército contra ejército, campo abierto, guerra del terrorismo. En segundo lugar, persecución religiosa, todos estos años, una persecución atroz, totalmente silenciada en los medios de comunicación. Y en tercer lugar, el gran sufrimiento de este pueblo, el abandono. Ellos se sienten abandonados por la comunidad internacional, se sienten traicionados por la comunidad internacional. Y ellos se dan cuenta que en todos estos años las coaliciones y las alianzas que se han hecho, que en teoría eran para defender, ¿no?, al pueblo de estos grupos terroristas, ¿no?, de los grupos que entraron al margen de los rebeldes, ¿no?, los terroristas, y para vencerlos se han hecho coaliciones, intervenciones, alianzas. Intervenciones cosméticas, puesta en escena, nada más. Porque nunca hicieron nada en años. Y los aviones de la coalición internacional pasaban sobre los campamentos del Estado Islámico sin disparar, atacando en cambio las bases militares sirias. Imagínense lo que esto significa para un pueblo, cuando en realidad la única defensa para ellos ha sido, para nosotros, el propio Ejército Nacional. Bueno, y Rusia, últimamente, este último año, que ingresa en acuerdo con el gobierno de turno, lo cual también es de lo más lógico. Porque por más que hubiera un país que esté sufriendo de algo mal, por ejemplo, supongamos en un país donde se sufre el narcotráfico, ¿quién es el país tal para ingresar por su cuenta al margen del gobierno de turno y tomar armas en el asunto? Es ridículo. Eso es lo que se ha hecho en Siria. Coaliciones que iban totalmente al margen del gobierno de turno, gobierno legítimamente elegido y reconocido internacionalmente, que tiene sus defectos, que por supuesto los tiene, ¿no? Como cualquier otro gobierno, salvo el reino celestial, todos los demás tienen problemas. Pero como dijo uno de nuestros obispos, un señor Jean-Bart, greco-católico, Alepo, dijo, ciertamente nuestro gobierno tenía muchas cosas para mejorar y para corregir, pero para eso no hacía falta destruir un país. La ciudad de Alepo lo sufrió especialmente todos estos años,
porque es la ciudad más importante, incluso por sobre la capital. Una ciudad de 5 millones de habitantes, una ciudad que era hermosísima, famosa además en el mundo árabe como la ciudad europea, una ciudad muy abierta a Occidente, ciudad turística, milenaria, importantísima en el Medio Oriente, ciudad comercial, empresarial, gente que vivía muy bien. Gente que, aún teniendo los terroristas dentro del país, ya en el sur, jamás se imaginaron, jamás nos imaginamos que los tendríamos encima. Y así fue ver de un día para el otro nuestra ciudad en ruinas. No completamente, porque no fue tomada finalmente por los rebeldes. Llegaron a ocupar, sí, la mitad de la ciudad prácticamente, pero no llegaron a tomarla. Les voy a mostrar un pequeño videíto, creo que viene acá, del antes y el después. Esta es la parte histórica de la ciudadela, antes y después de la ciudad de Alepo. Voy a bajar las luces y poner sonido. Allí lo que ven es un mapa de la ciudad de Alepo. Aquí está el barrio donde nosotros vivimos, Hay Shaffa, donde tenemos nuestra misión, los sacerdotes y las hermanas del Horno Encarnado. Lo que sucedió con la llegada de los rebeldes es que rodearon la ciudad y la sitiaron. El asedio a la ciudad de Alepo duró prácticamente un año. Estuvimos encerrados dentro de la ciudad todo ese tiempo, sin poder salir, pero además sin abastecimiento, ningún tipo de insumos. Los rebeldes tomaron todas las puertas de ingreso, las rutas de ingreso a la ciudad. Y aun cuando el ejército intentó liberar rutas, no lo logró hasta pasado un año. Y así tuvimos un año ahí sobreviviendo como pudimos. Comida en latas, y fideos y arroz, y lo que quedaba. Imagínense que ya sin combustible, a los pocos días se acabó el combustible, ya no vimos más autos por la calle, se acabó el combustible para la calefacción, ya todo el mundo tenía calefacción central, temperaturas bajo cero. Se acabó el gas, las garrafas de gas, muy rápidamente. Luz y agua, empezaron los cortes. Ellos tomaron usinas eléctricas y por lo tanto 1 hora de luz al día o 2, no más. Y agua una vez por semana o cada 10 días. Una escasez en todo sentido, terrible, espantosa. Y la gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe. Porque fíjense qué curioso, en todo ese año Alepo nunca apareció en las noticias. Los rebeldes, desde las afueras de la ciudad, comenzaron los ataques hacia adentro de la ciudad, ¿no? Permanentemente, es decir, no solamente enfrentamientos con el ejército nacional, sino contra el pueblo, contra los barrios civiles. Sobre todo, en primer lugar, siempre el primero blanco, los barrios cristianos. Lograron hacerse con varios barrios de esta zona. Finalmente, hasta fines del año pasado, diciembre, que fue liberada la ciudad de Alepo, ya habían logrado tomar prácticamente la mitad de la ciudad. Toda esta parte estaba ocupada por los rebeldes. Y la ciudad fue liberada en diciembre. Fíjense qué cosa, ¿no? Las noticias mostraban que el ejército
estaba irrumpiendo en los barrios orientales de esta zona, masacrando a los rebeldes y al pueblo. O sea, rebelde, sinónimo, pueblo, según la Catensano. Incluso empezaron a circular videos, que quizás vieron, de alguna señorita por ahí que decía, por ejemplo, necesitamos ayuda, están entrando, nos están masacrando, estamos en la parte oriental de Alepo. En realidad se descubrió muy rápidamente que ese video era montado, ficticio. Esta señorita estaba muy tranquilita sentada en Estados Unidos, en su escritorio. Ciertamente no estaba en la parte oriental de Alepo. Mentiras. Siguieron con las mentiras. Cuando la ciudad fue liberada, la alegría de la gente, los festejos en la calle fueron impresionantes. Todo el pueblo a la calle para celebrar que finalmente la ciudad estaba liberada del terrorismo después de 5 años. En la parte oriental todavía quedaban rehenes, escudos humanos que tenían los rebeldes. Y entonces, al ser liberados los barrios, ellos podían escapar, esta gente, y se abrazaban al encontrarse con el ejército que los estaba liberando de esta tortura de años. Todo eso no lo vimos en la prensa. Fíjense qué impresionante, fueron días de batallas muy, muy fuertes, de combates tremendos entre el Ejército Nacional con el apoyo de Rusia contra los rebeldes. Pero la batalla definitiva que definió, digamos, la situación y que los logró sacar fue el 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella había llegado un tiempo antes a Alepo. La mandaron los mexicanos de aquí. Y los que la mandaron me dijeron, la Virgen de Guadalupe tiene que estar allá en Alepo porque ella va a proteger y liberar a sus hijos. Unos días después, el 12 de diciembre, en su fiesta, se libra la batalla que definitivamente libera a Alepo. Pero claro, todo esto no nos llega por los medios. Por eso la alegría de la gente, el agradecimiento. Yo estuve allí en febrero y no paraban de decirme que por favor, que yo pueda andar tanto de aquí para allá en Occidente, hacerles saber a todos que están agradecidos por las oraciones, porque lo consideran un milagro de la oración. Ciertamente no significa que la guerra terminó, de ninguna manera, de ninguna manera. Quedan en las afueras de la ciudad, sobre todo en la parte posterior al lugar donde nosotros vivimos, aquí toda esta parte tomada todavía por los rebeldes, y muchas otras ciudades de Siria. Es decir, la guerra no terminó, ni mucho menos. Pero la liberación de Alepo es muy importante en toda esta historia. Y probablemente esto significa el principio del fin. Y por eso ha sido tan celebrado entre ellos, como milagroso. Ahora que estuve en febrero, pude visitar esa parte, la parte oriental, que todos estos años, evidentemente, no podíamos pasar allí, estaba ocupada por los rebeldes, imposible. Fíjense que es la parte oriental, es la parte más antigua de la ciudad de Alepo. No es casual que hayan tomado esta parte. La parte histórica de la ciudad, la parte más turística, la parte más bonita, el lugar de los primitivos barrios cristianos. Esa parte fue la que tomaron y esa parte fue la que destruyeron. Y uno caminando por las calles, miren esto, o sea, yo no lo podía creer. Yo había transitado en esas calles. Y uno viendo esto, viendo toda esta destrucción, se pregunta, ¿cómo puede ser que aún los medios sigan queriendo convencernos de que los rebeldes son los que buscan el bien del pueblo? Así se busca el bien de un pueblo, así se busca la libertad, destruyendo todo a su paso. Visitamos muchos lugares históricos completamente destruidos, porque además esta gente, una vez tomado el barrio, lo que hacen es dinamitar desde abajo. Es destruir por destruir, asesinando por supuesto a los habitantes, si no quieren cooperar, sobre todo si son cristianos, ofreciéndoles la posibilidad de salvarse si se convierten al Islam, pero los cristianos no lo aceptan.
Y visitamos muchas iglesias destruidas, por supuesto, allí en la parte oriental, también la gran mezquita, que era la más importante de la ciudad, arruinada totalmente. Porque fíjense que estos grupos, que son fundamentalistas islámicos, van adelante por la intolerancia y por lo tanto pretenden acabar, eliminar a todos los infieles, es decir, en primer lugar los cristianos, pero también todo otro grupo religioso, o sea, lo que sea, ¿no? En Irak los yazidíes, pero en Siria también los musulmanes moderados, que lo sabían muchos, la mayoría, porque imagínense que había muy buena convivencia, y estos grupos los consideran traidores, los amigos de los cristianos. Iglesias y barrios cristianos destruidos, porque han sido siempre y son el primer blanco de los ataques. Y esto ha significado, obviamente, el éxodo de la presencia cristiana, evidentemente entre los millones de refugiados que hay, estamos hablando de 12 millones de refugiados, estamos en un total de 22 millones de la población de Siria, más de 12 millones de refugiados, imagínense. La mayoría musulmanes, ciertamente. Pero el problema con la minoría cristiana es que son minoría y por lo tanto está desapareciendo. Por los que han sido asesinados y por los que han huido, tantísimos. Imagínense, en Alepo, la población les dije que era de 5 millones de habitantes, hoy apenas hay 1,5 millones de habitantes en la ciudad. Pero la presencia cristiana lo sufre particularmente. De 500,000 de cristianos que había, hoy quedan apenas 15,000. Y les digo con dolor esto, yo cuando viajé en febrero, viajé ilusionada, pensando que ahora que Alepo estaba liberada, los cristianos ya no querrían irse, que se quedarían. Pero claro, la ciudad liberada no significa que ya todo pasó. No es fácil volver a empezar y no es el momento todavía de volver a empezar con el país con semejante inestabilidad. La ciudad sin luz desde hace 8 meses, sin agua desde hace 3-4 meses. Pero además estos cristianos, había muchas familias que estaban esperando este momento, esperando la liberación de Alepo. ¿Por qué? Esta parte, que fue la primera parte tomada por los rebeldes, es también la parte industrial de las afueras de la ciudad. Es decir, apenas tomaron los primeros barrios, tomaron las industrias. Y por tanto, imagínense que para nuestros empresarios, la gente allá que en general vivía de esto, del comercio, significó perder todo. Y ha sido tener a nuestros feligreses en la parroquia, los hombres de la parroquia, sentados en su casa, 5 años, esperando este día, el día de la liberación de Alepo, para ver si todavía queda algo. Una de estas familias, uno de estos señores, no muestro la foto porque, bueno, por seguridad, uno de ellos tenía una industria textil muy grande, unos 200 empleados a cargo, una empresa muy grande que fue tomada inmediatamente apenas llegaron los rebeldes. Él no sabía en qué condiciones estaba la industria, no podía llegar obviamente, no se podía entrar, y entonces pensó en enviar un empleado suyo, esto le estoy diciendo 2013, época del bloqueo. Envió a uno de esos empleados, musulmán, pensando, bueno, como él es musulmán, no le harán nada y podrá traerme información de qué hay, si hay algo, si han saqueado, si han incendiado, Pero claro, entró este muchacho y lo golpearon casi hasta matarlo. No lo mataron para que pudiera volver con el mensaje, diciéndole a este señor, por supuesto hemos tomado la industria y la hemos tomado solamente porque eres cristiano. Si te conviertes al Islam, te la devolvemos. Fíjese la presión. Él estuvo todos estos años esperando la liberación de Alepo. Tiene 3 hijas estudiando medicina.
Y apenas fue liberada la ciudad en diciembre, él se acercó a su industria a ver qué quedaba. Dice, tenía máquinas muy grandes, de unos 20 metros de largo, máquinas enormes. Ya con esas máquinas es un buen capital para recomenzar. Máquinas que le habían costado 40 años de trabajo conseguirlas. Llegar a eso. Dice, cuando fui a la fábrica no encontré ni siquiera un tornillo. Habían desmontado todas las máquinas y se las habían llevado. Me dijo, no tengo nada, nos vamos. Y así uno tras otro. Esto que les cuento es gravísimo. Y yo creo que es una de las cosas de las que la comunidad internacional no toma conciencia. A mí la verdad, sinceramente digo, me indigna cuando escucho hablar que, como si fuera la solución celestial para todo este problema, recibir refugiados. Y refugiados de acá, y refugiados de allá. Recibamos en Europa, abrir fronteras, como si no fuera la solución del problema. Pero si no es eso lo que pide la gente. La gente lo que pide es que se termine la guerra. A ver, ¿por qué no invierten todo ese esfuerzo diplomático, todo ese esfuerzo político, todo ese esfuerzo económico? ¿Por qué no lo invierten en Naciones Unidas o en la Unión Europea para dejar de apoyar a los rebeldes? ¿Por qué no se presiona en ese sentido a los países de la comunidad internacional para que paren esto? Y por eso el tema de los refugiados también es un tema manipulado. La solución no es sacar gente de allá. Pero además, la presencia cristiana tiene particular importancia allí. Me decían los musulmanes de ahí de Alepo, musulmanes, me decían, estamos preocupados. ¿Qué va a ser de Alepo si nos quedamos sin cristianos? Decían los musulmanes. Porque son ellos los que mantienen el nivel académico en nuestras universidades, son los cristianos. Son ellos los que mantienen el nivel cultural. Son ellos los que nos transmiten valores, nos contagian valores que nosotros no tenemos en nuestra sociedad, como el perdón, por ejemplo. ¿Qué haremos sin cristianos? ¿En qué se convertirá Alepo? Eso lo dicen los musulmanes. Y la comunidad internacional no hace caso de esto. Yo digo, no solo por una cuestión religiosa, obviamente nosotros como cristianos decimos, escuela del cristianismo, tiene que haber cristianos allí, obviamente, es nuestra tierra. Pero digo, al menos por conveniencia deberían preservar la presencia cristiana. Por conveniencia nada más deberían hacerlo. Porque es la presencia cristiana en estos países lo que provoca que haya Islam moderado. Fíjense, ¿dónde hay musulmanes moderados? ¿En qué países? En los países donde hay presencia cristiana. Así de fácil. Porque los cristianos con su forma de vida afectan al resto, contagian con su estilo de vida. Y provocan en gente de buena voluntad, en el Islam, que practiquen un Islam moderado. ¿Qué encontramos en los países donde solamente hay musulmanes? Fundamentalismo islámico, extremismo, yihadismo, terrorismo. Y por lo tanto, deberían pensar que en realidad si la presencia cristiana se elimina totalmente, que yo creo que estamos en camino, yo creo que es el verdadero plan. Si la presencia cristiana se elimina de Medio Oriente, que a eso vamos, eso va a significar potenciar allí el fundamentalismo islámico. Y eso será una gravísima amenaza para todos ellos. Por eso digo que al menos por conveniencia deberían pensarlo. Yo siempre cuando hablo de este tema, por eso nombro siempre a la fundación, porque además hay gente que quiere ayudar y ayuda a cualquier lado, y lamentablemente son organizaciones que mandan su ayuda, terminan las ayudas en los campamentos rebeldes, o en los musulmanes, y no ayudan a cristianos. Y por eso lo de la fundación siempre me pareció importantísimo, apoyar a los cristianos en origen, allí donde están, sostenerlos. Escuchar qué es lo que ellos piden. ¿Queremos ayudarlos? No es
ayudarlos a nuestra manera, sobre todo los líderes políticos que pretenden lucirse recibiendo refugiados, en definitiva. Solamente están figureteando, como decimos en Argentina. Figureteando nada más. Pero si queremos ayudarlos como ellos piden ser ayudados. La gente llega a todos estos países, como ha pasado en Argentina, hace 2 días atrás, 3 días atrás, se volvió a Siria una familia de refugiados que estaba en Argentina. Una vergüenza. Nos salió en los diarios, nos volvemos a Siria, allá estábamos mejor. Pero es que claro, es que no, es una idea romántica. Traemos una familia, nos tenemos en el garaje un lugar, hay un lugarcito que pueden estar, y la huertita, ahí pueden trabajar la tierra. Es una idea romántica. ¿Quién se va a un garaje con una huertita con toda su familia, donde no tiene la lengua, otra cultura? Es un sueño que no existe, no existe. No es así. Esta gente no puede salir adelante así. Tienen derecho a vivir en su tierra. Y por lo tanto, todos los esfuerzos de la comunidad internacional deberían ir encaminados a eso. ¿Qué es lo que piden los obispos? Fíjense, nuestros obispos en Siria hicieron una declaración conjunta a la Unión Europea pidiendo que levante las sanciones económicas a Siria. En primer lugar, ya habían pedido que se corte el apoyo a los grupos rebeldes, que se corte el apoyo a la oposición moderada, porque la oposición moderada no tenemos en Siria. Pero además, levantar las sanciones económicas. La Unión Europea apenas comenzó el conflicto, 2011, sanciona a Siria por el embargo económico, paralizando completamente el país. Una asfixia económica que equivale a la muerte y que termina afectando al pueblo, no al gobierno, al pueblo, por la entrada de medicamentos, de alimentos. Y sin embargo, las sanciones económicas no se levantan. La gente está sufriendo años de tortura, de terrorismo, sin que en realidad se conozca demasiado. Porque fíjense, cuando hay un atentado en Europa, donde sea, con 7, 8, 10 muertos, todas las semanas se habla de eso, salen todos los medios. Pero claro, imagínense que lo que pasa una vez en París o una vez en Londres sucede allá todos los días y desde hace 5 años. La diferencia es que el mismo acto terrorista en Europa se llama terrorismo, pero en Siria se llama revolución. Esa es la única diferencia. Es el mismo acto, el mismísimo, con distinto nombre y por lo tanto con distinta moralidad. En Europa es malísimo, terrible, en Siria es bueno. Fíjense. Miren aquí, por ejemplo, en este pueblo, por el ataque de los rebeldes. Miren cuántas cosas que no nos llegan, que ni nos enteramos. Este señor que está aquí, mirando los escombros después de los ataques de los rebeldes, está allí parado, contemplando las ruinas, porque allí debajo está su padre, su madre, su esposa, que estaba embarazada de mellizos, sus otros hijos, su cuñada y los hijos de su cuñada. 12 miembros de su familia ahí abajo. ¿Saben que esta foto me la mandó una de nuestras estudiantes? Nosotros en Alepo tenemos residencia para estudiantes universitarios. Una de nuestras estudiantes, que es de este pueblo, me mandó esa foto y me hablaba de este señor. Y ella me escribió esto, me mandó la foto y me escribió esto, literalmente. Mientras tantas personas en Occidente andan preocupadas buscando Pokémon, porque era la época del juego y Pokémon llega acá. La vida por un Pokémon. Mientras tantas personas en Occidente andan preocupadas buscando Pokémon, nosotros aquí buscamos a nuestros familiares bajo los escombros. Fíjense cómo ellos perciben el contraste. Y también las pérdidas entre los niños, ¿no? Los más vulnerables en toda esta historia, ciertamente los que más lo sufren. Miren, este niño aquí estaba en la guardería jugando con los otros niños en un colegio de hermanas, en un patio pequeño, un patio interno.
Y en el medio del juego el niño cae desplomado, desmayado. Las hermanas se acercan, bueno, ¿qué le pasó? Se descompuso, llevan al hospital y ahí nomás le descubre que él, claro, tiene mucha cabellera, tenía mucha cabellera, ahí había entrado una bala perdida derechita a la cabeza y ya estaba muerto. Y así tantísimos como él, muertos todos los días entre los nuestros, en todos estos pueblos y ciudades, pero sobre todo en barrios cristianos, solamente por el hecho de ser cristianos. Pero que se sientan abandonados de la comunidad internacional no significa que se sientan abandonados por Dios de ninguna manera, ¿no? Y Dios, yo creo que se hace patente entre ellos, les muestra su presencia de muchos modos. Por ejemplo, a través de sus milagros. Hay milagros todos los días. Les cuento uno nada más. El padre Nirwan, es este sacerdote iraquí, es el franciscano. Él se transportaba en auto y iba con otro muchacho musulmán. Son interceptados en un control militar por los rebeldes, ¿no? Que se habían hecho con el control militar. Y los obligaron a bajar del coche y vio que se acercaban dos encapuchados llevando el Corán y un cuchillo muy grande en otra mano y una cámara filmadora llevaba el otro. El padre se dio cuenta de lo que iba a pasar. Lo acuchillaron al muchacho, al musulmán que iba con él, inmediatamente delante suyo. Y a él le dijeron que lo iban a decapitar, pero iban a filmar la decapitación para mandarlo al canal de Al Jazeera. Y si le ofrecieron, si no quería decir unas palabras antes de morir, delante de las cámaras. El padre dijo, no, quiero solo un minuto para rezar. Entonces se encomendó a una santa, él le tiene mucha devoción, Santa Alfonsina, se llama, una santa palestina. Siempre lleva la reliquia consigo. Se encomendó a ella, pidiéndole que no muriera nadie más y preparándose para su propia muerte. Bueno, lo prepararon, lo arrodillaron, tomaron la cabeza, ya estaba todo dispuesto, todo listo. Y dice el padre, pasaban los segundos, pero yo no sentía todavía el filo del cuchillo en el cuello. Y entonces lo escuchan al terrorista que grita, ¿quién eres? El padre le dice, soy un sacerdote católico. Y le dice, no, ¿quién eres? Que no puedo bajar el cuchillo. Era una fuerza sobrenatural que le impedía bajar la mano. Y no podía sacar la espada del cuello del padre Nirwan. Se espantaron los terroristas, se espantaron. Y de hecho lo hicieron escapar, que se fuera, que se alejara de ellos. Por eso el padre Nirwan puede contarlo, ¿no? Y así tantos otros casos. Eso no significa que los cristianos estén esperando siempre el milagro para tener que librarse de la muerte. No lo esperan. Ellos están ya preparados para morir, dispuestos para morir, si fuera necesario. Los jóvenes de la parroquia dicen que tomen la ciudad de una vez, que hagan lo que quieran, y que me corten la cabeza, porque yo soy cristiano, y no voy a dejar de serlo. El cielo no me lo quita. Y por eso ya están preparados, y ya están decididos, convencidos. Tiene esta mujer aquí, de un pueblo que se llama Raqqa, que fue totalmente tomado por el Estado Islámico al comienzo del conflicto. Esta mujer cristiana, atada a la columna para que todo el que pase la golpee, hasta que ella pida convertirse al Islam. Él no lo pide. Se muere ahí. Y eso realmente de lo más suave que uno puede mostrar, porque allá hay decapitaciones de los cristianos crucificados, atrocidades que no se han visto nunca. Niños crucificados por ser cristianos, o enterrados vivos a la vista de sus mamás por ser cristianos, por el solo hecho de ser cristianos. Son nuestros mártires, los mártires de nuestros tiempos, que dice el Papa Francisco que son más numerosos ahora que en los primeros tiempos de la Iglesia. Cada 5 minutos está muriendo un cristiano. Son nuestros mártires y la gloria de la Iglesia de nuestros tiempos.
No piensen que son gente que está muriendo desesperada, a los gritos, renegando, insultando. No. Mueren como mueren los mártires. ¿Alguna vez habrán leído la vida de un santo mártir? Morían cantando, morían sonriendo, morían rezando, perdonando. Así mueren ellos. Son nuestros mártires. Y no es que estén optando por la muerte por sí misma, morir por morir. Es una opción por el amor. Es decir, te amo tanto, Señor mío, que daría hasta mi vida por ti. El martirio es el gesto supremo de amor. Lo dijo nuestro Señor, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y si lo vemos en el orden humano, aquí hay varias madres de familia. Si yo le pregunto a alguna de ustedes, ¿estarías dispuesta a dar la vida por tu hijo si fuera necesario? No creo que me va a decir, ay, no sé, tengo que pensarlo, no, morirme ahora, no. Pero no lo tiene que ni pensar una madre. Una madre dice, pero sí, claro, 1 y 1000 veces doy la vida por mi hijo, si fuera necesario, porque lo amo. Pero esa respuesta brutal del amor. El amor que es entrega total. Tan distinto al eslogan de amor que nos presenta el mundo de hoy, que más que entrega es egoísmo. Y por eso el martirio es amor. Y por eso el martirio solamente lo entiende el que ama. Miren este niño aquí. Se llama Bruno. Es su mamá, Mirna, yo, son tres niños varones. Bruno es el más pequeño, tendrá ahora 10, 11 años. Imagínense, 10, 11 años, o sea, toda su infancia en la guerra. Han sido 6 años escuchando bombas, tiros, cañonazos, corriendo para ir al colegio, con miedo. Eso ha sido su infancia de años. No conoce otra cosa. Cuando estuve con él, estas fotos de ahora, en febrero, le hice algunas preguntas a Bruno. Le dije, Bruno, ¿vos te das cuenta que aquí en Siria, por ser cristiano, podrían matarte? Me dijo, sí, claro. O sea que estarías dispuesto a morir, a que te maten por ser cristiano. Y me dijo, y hermana, algo hay que sufrir. Algo hay que sufrir. Y siguió diciéndome, mire Jesús en la cruz, pero tanto sufrió por nosotros y nosotros no vamos a sufrir algo por él. Eso decía un niño de 11 años hablando de su propio martirio, de su propio posible martirio. Fíjense qué distinto de la concepción que tenemos incluso nosotros como cristianos en nuestras sociedades modernas. Que por cuidar tanto y sobreproteger tanto a nuestros hijos, les evitamos el sufrimiento. Y les evitamos el mérito del sufrimiento. Y les evitamos las ventajas del sufrimiento, los beneficios espirituales del sufrimiento. Intentamos por todos los medios hacerle la vida fácil, que nada les cueste, que no sufran. Yo esta frase he escuchado muchas personas mayores que te dicen, ay, yo a mi niño le doy todo. Ay, cómo he sufrido yo de niña. Ay, suficiente lo que sufrí yo. 14 hermanos éramos. Ay, cómo. Por eso ahora tengo 2, solo 2. Para que estén bien, que no tengan todo, que no les falte nada, el mejor colegio, que no les falte nada. Pobrecitos. Los educamos en el egoísmo. Y los engañamos. Los estamos engañando realmente. Porque les estamos haciendo creer que la vida es fácil. La vida no es fácil. La vida no es fácil. Y entonces esos niños consentidos, caprichosos, que lo tienen todo, que dicen, ya lo tienen, ¿no? Yo no lo puedo creer, ¿no?
cuando he visto algunas conversaciones, fíjense, conversaciones entre un niño de 3 años y su mamá y su papá al lado preguntándole, ¿qué quieres hacer ahora? Y un niño de 3 años teniendo que decidir su destino, 3 años. ¿Te querés quedar o querés ir? ¿Qué quieres comer? Pero es increíble. Le hacemos decidir a un niño de 3 años. Y lo que diga el niño de 3 años hace toda la familia. Porque el nene quiere hacer que no se ponga mal, que no llore. Pero es increíble lo que estamos formando. Es increíble. Y claro, después esos niños consentidos crecen, se hacen jóvenes, se enfrentan con la vida real. Ya no la tienen a la mamá y el papá evitándole todos los sufrimientos. Y cuando se chocan con el mundo real, fracasan. Fracasan porque no saben, no tienen armas, no tienen medios. No saben lo que es la vida difícil, la vida ardua. Bajan los brazos, vuelven atrás. No saben. No los preparamos así para la vida. A mí me da risa porque, digo, los matrimonios, ¿no? Matrimonios que se casan y a los 2 años ya están divorciados. Entonces uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? 2 años. A veces 2 años es bastante. 2 años. Y te dice, fue muy difícil. ¿Pero quién te había dicho que era fácil? ¿Quién? A ver, ¿quién te había dicho que era fácil? ¿Por qué se creen que me se mojan? Pero claro, ¿pero dónde lo vieron eso? ¿Dónde lo leyeron? Que era fácil, la vida de matrimonio fácil. ¿Pero qué es ese problema? Todo va lindo, todo va bien hasta la primera dificultad. La primera dificultad me pego la vuelta porque no la sé enfrentar, no la sé superar y no la quiero superar. Y así andamos, así en las sociedades que tenemos. Estos niños formados así, fíjense, se forman una voluntad muy fuerte. Es justamente la fuerza del sufrimiento que se hacen tan firmes, tan valientes, que forjan la personalidad. La fuerza del sufrimiento, no de vida fácil. Esas son algunas de nuestras estudiantes universitarias. Les dije que tenemos una residencia allí para estudiantes. Bueno, todos estos años, salvo el primer año que se suspendió todo, todos estos años siguientes han funcionado las universidades y los colegios. Antes de la guerra, esta gente era muy distinta, tengo que reconocerlo, eran muy distintos, porque además bienestar económico muy alto y entonces mucha superficialidad y también, bueno, había una fe un poco superficial y mundana, pero además sí, chicos caprichosos, ¿no? Y con nuestras estudiantes era correr detrás de ellas para que estudien, para que aprovechen el tiempo, para que no. Pero ahora no hay que hacerlo, ahora no hace falta, ellas saben lo que vale un día de clases, saben lo que vale un día de vida, ellas saben. Y por tanto no hace falta ni decirlo. Van a la universidad cada día arriesgando su vida, sobre todo, bueno, ahora porque ya está liberada la ciudad, pero todos estos años era andar por la ciudad hasta llegar a la universidad, corriendo peligro. Y después en el convento, en su casa, estudiando con una linterna o con una vela porque no tenemos electricidad. Y así graduarse, recibirse. Miren, estas dos, Karim y Nadine, son 2 hermanas gemelas. Empezaron antes de la guerra. Empezaron a estudiar, un tiempito, 2 meses antes, empezaron a estudiar. Se graduaron en enero pasado, en medicina. Estudiaron medicina, una de las carreras más difíciles allá. Y yo cuando los venía a estudiar, yo creo que si yo tuviera que estudiar en estas condiciones hubiera elegido hacer un curso de cocina, corte y confección, una cosa, bueno, cortito, uno no sabe si va a venir mañana. Medicina, años estudiando. Ellas estudian años y se gradúan. Es impresionante la fuerza de voluntad. Forjada en el sacrificio, en la abnegación, en la entrega. Todas esas palabras que el mundo de hoy no conoce. Les cuento una anécdota nada más de nuestras estudiantes, porque muy gracias, así que la cuento. Muestra un poco cómo viven.
En un momento dieron la alerta en nuestro barrio de que habían entrado los rebeldes, que habían tomado nuestro barrio. Nosotros estamos siempre preparados con un pequeño bolso, no sé cómo dicen ustedes, mochila, decimos nosotros, un pequeño bolso donde tenemos los documentos, las cosas esenciales. Porque en el caso de que entren los rebeldes, que vengan los terroristas, hay que salir inmediatamente, no se va a poner mal la maleta, a ver que me llevo. O sea, hay que salir. Y entonces dieron la alerta de que habían entrado, se empezó a correr la voz, las hermanas veían la avalancha de gente por las calles, corriendo, cargando a sus niños, abandonando el barrio, y fueron a avisar a las estudiantes, vamos rápido, cada una agarre su bolso y a correr. Salieron todas corriendo detrás de las hermanas, pero una de ellas, una de las estudiantes, se llevó debajo del brazo los apuntes de clase. Entonces la hermana le dice, ahora te llevas los apuntes de clase. Y ella dice, hermana, es que si pasamos esta, yo el lunes tengo que dar un examen. O sea, es increíble. Le vienen pisando los talones, los terrones, a cortarle la cabeza. No sabe si va a estar viva en los próximos 10 minutos. Pero por si está viva el lunes, quién sabe, puede ir a la vez. Pero miren qué diverso con nuestra concepción. Yo siempre hago la comparación con nuestros estudiantes. Bueno, yo soy argentina y he sido estudiante también, así que también lo sé bien esto. ¿Cuántas excusas y cuántas cosas para prorrogar, presentar un examen o para tantas cosas? No, qué bueno que ahora no, porque mi amigo no se presenta algún día. Y no, porque no llegué, cuando la materia no llegué. Y no, porque tengo diarrea. Claro, una razón realmente tan importante para no presentar un examen, claro. Y tantas cosas que me pillan entre los estudiantes. Porque además así se les va la vida. Se les va la vida. Ahí ellas saben que cada día puede ser el último, entonces no hay que perder tiempo. Hoy puede ser mi último día. ¿Cómo quiero vivirlo? ¿Qué voy a hacer en mi último día? No voy a estar perdiendo el tiempo. Esta otra, Humida se llama, estudió biotecnología y eso se graduó a fines del año pasado. Cuando me preguntan qué podemos hacer por ellos, decimos siempre en primer lugar rezar por ellos. No es simplemente una forma de decir, bueno, usted si no puede hacer nada por ellos, bueno, que no rece. No, es lo primero que pedimos, es lo más importante. Porque ciertamente la ayuda económica es muy importante, tienen miles de necesidades, por supuesto, pero en definitiva la ayuda material está sosteniendo sus cuerpos. Pero la oración está sosteniendo sus almas. Ellos piden sobre todo oraciones. Eso todo podemos hacer. Rezar por ellos, sostenerlos con nuestras oraciones. Y en segundo lugar, difundir lo que está pasando. Darlo a conocer, compartirlo en las redes. Que es tan fácil hacerlo, ¿no? Porque es así como más gente podrá ayudar, porque es así como además se podrá ir de a poco cambiando la opinión pública. Y la opinión pública es una fuerte presión para los responsables de esta guerra, para que la terminen de una vez. Es muy importante ganar la opinión pública. Transmitir la verdad. En este sentido, les cuento sobre este movimiento espiritual. Los nazarenos se llaman, tienen su propia página de Facebook, se llaman Nazarenos Perseguidos, que rezan y difunden la causa de los cristianos perseguidos. Solo eso, como misión espiritual. Personas de distintos países, son unos 6.000 miembros, que rezan y difunden la causa de los cristianos perseguidos. Les cuento antes de terminar con el video, les voy a pasar un video de una canción, pero les cuento una cosa antes. Esto que ven aquí, bueno, está dibujada la Sagrada Familia, pero en realidad es una letra árabe, la letra Nun, que es la que llevamos en el pin. Y si tienen el denario, está aquí en el denario, la letra Nun. Es una letra árabe. Es la primera letra de la palabra Nosrani, que en árabe significa nazareno. Los fundamentalistas islámicos, sobre todo el Estado Islámico, ISIS, cuando va entrando en los pueblos, en las ciudades, va marcando las casas de los cristianos con esta letra, con la letra Nun, los muros de las casas.
para identificar que allí hay nazarenos, así nos llaman los seguidores de Jesús de Nazaret. Allí hay nazarenos, allí hay cristianos, allí hay que entrar matando. Es para ellos entonces el símbolo de la maldición, maldito pueblo de la cruz, dicen ellos. Pero para nosotros, esta letra, el símbolo de gloria, es el símbolo de nuestros mártires, el símbolo de los cristianos perseguidos. En referencia a esto, la canción que les voy a pasar ahora se llama justamente Soy Nazareno. La compuso y la canta un cantante argentino que se llama Maxi Largi. Él, cuando conoció lo que estaba pasando allá en Medio Oriente, en Siria y en Irak, quiso hacer algo por ellos y escribió esta canción, que yo creo que es inspirada. Editaron el video oficial de la canción, que es este que vamos a ver, con fotos. Ellos quisieron poner fotos de los de allá, de los nazarenos, de Siria y de Irak. Van a ver allí a nuestra gente. Fíjense que en algunas fotos van a ver una crucecita al lado. Esos son los que han muerto, esos son los mártires, los que han sido asesinados. Y lo van a ver también a Maxi, el cantante, en una parte del video. ¿Me pueden bajar las luces? En nuestros días, pueblos enteros de Medio Oriente son asesinados por ser cristianos. Iglesia martirial en pleno siglo XXI. Y son gente como nosotros, con sus limitaciones y debilidades, pero que sin titubeo se someten al golpe de la espada antes que renegar de su fe. Y quienes tenemos la posibilidad de compartir con ellos la vida cotidiana de nuestras misiones en Siria y en Irak, consideramos esto un privilegio. Contemplemos a estos hermanos nuestros, son los nazarenos. ¿De qué nos sirve solo lamentarnos de su suerte? Nos están señalando el camino. No tengamos miedo de imitar su coraje y de vivir también nosotros con los ojos clavados en el cielo.
bajo el ruido de Kalashnikov en las calles de Mossul. Mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz. Y entre resacas occidente come al caníbal del rencor. Y aunque hasta el sol parezca ausente, veo pies sobre serpiente, veo el triunfo del amor. Soy nazareno, nazareno, llevo la anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero porque fui marcado con la letra luz. Es mi alma por las que van de mi cabeza, por las que malve las iglesias, por aceptarme de la tierra que me vio nacer. Pero mi alma es Dios, por en tus armas convencerte de que has logrado someterme. Pero el espíritu me sopla hacia la libertad. No hay cadenas para la verdad. De los clavos de tu hija quiero ofrecerme otra mejilla, amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hijo, perdónanos, porque no hacemos lo que existe. Soy nazareno, nazareno, llevo la anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero porque fui marcado con la letra luz. Es mi alma por Dios. Nazareno muero, soy nazareno muero, soy nazareno cuando muero, muero. Soy nazareno muero, soy nazareno muero, soy nazareno cuando muero, muero. Soy nazareno muero, soy nazareno muero, soy nazareno cuando muero, muero. Soy nazareno muero, soy nazareno muero, soy nazareno cuando muero, muero. Soy nazareno muero, soy nazareno muero, soy nazareno cuando muero, muero. Ahora sí, la última diapositiva. La canción dice en una parte: podrás llevarte mi cabeza, podrás quemarme las iglesias, podrás echarme de la tierra que me vio nacer, pero mi alma es de Dios. Y cuando muero, no muero. Eso es lo que viven los cristianos perseguidos. Y ojo, nos puede parecer una cosa extraordinaria lo que están viviendo, nada extraordinario, no, están viviendo el Evangelio, simplemente están viviendo el mismo Evangelio que tenemos nosotros, el mismo, no es que en árabe tiene página de más, no, es el mismo. Ese mismo Evangelio que dice: a causa mía seréis perseguidos. Y ahí dice: a causa mía seréis perseguidos. ¿Quiénes? Todos los seguidores de Jesucristo. Ahí tampoco dice en el Evangelio, en letras chiquititas abajo, se refiere a los cristianos de Siria y Irak. No.
Todo cristiano, por eso lo he hecho de ser cristiano, va a ser perseguido. Lo será siempre. ¿Por quién? Por el mundo. Por el mundo. Y por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y por lo tanto, fíjense, un termómetro para ver cómo estoy viviendo mi fe, un termómetro es ver si la estoy pasando mal por ser cristiano. Porque si la estoy pasando muy bien, estoy muy acomodadito con el mundo, algo anda mal con el Evangelio. A la par no van. No van. Evangelio y mundo son enemigos. Y por lo tanto, si elijo y decido ser un buen cristiano, me voy a encontrar con el choque del mundo. Es totalmente inevitable. Y por eso estos cristianos nos enseñan a vivir nuestra fe en serio, totalmente y en todas partes. No solamente dentro de la iglesia y en mi grupo de amigos de la parroquia, del grupo de oración, y cuando estoy cenando fuera con amigos me comporto como un pagano. Cristiano siempre y en todo lugar. Estamos viviendo en Occidente realmente un cristianismo no solo tibio, sino, yo diría, clandestino. Parecemos la iglesia clandestina. El objetivo es que no se note que soy católico, que no se note en mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, no, bueno, porque no es un scratch, nosotros decimos que es un scratch, que se note que soy católico, que vivo esta fe, esta moral, que voy en contra de todo el resto. Nos achicamos. Eso está pasando en Occidente, que cristianos se están achicando cada vez más, como pollito mojado. Son ellos los que nos enseñan la manera en que hay que enfrentar la persecución. Ellos le ponen rostro a la persecución. No le tienen miedo. Y en Occidente, aun cuando no estamos sufriendo persecución cruenta de espada, que yo creo que no estamos muy lejos igual, aunque no estemos sufriendo todavía ese tipo de persecución, hay persecución ciertamente a la fe, al cristiano, a la moral católica, por todos lados, súper violenta y directa, de los medios de comunicación, que pueden decir lo que se les da la gana, ofendiendo nuestra fe, de las leyes que acompañan todo esto, los ataques a la vida, los ataques a la familia, todo eso se llama persecución. La cuestión es cómo la vamos a afrontar. En Egipto, los cristianos se tatúan la cruz en la mano derecha. Una monja tatuada, no habían visto, ¿no? Una monja tatuada. Bueno, pero en Egipto, yo fui muchos años misionera allí, no es una moda tatuarse, para nada. Es una tradición antiquísima. Los cristianos son las mamás que llevan a sus hijos a los monasterios. Y son los monjes del desierto los que tatúan la cruz a niños ya pequeños, les tatúan la cruz en la mano. ¿Saben cuál es el sentido de este tatuaje entre los cristianos? En primer lugar, distinguirse como cristianos. Fíjense cuántas veces nosotros tratamos de evitarlo. Y si llevo la cruz, la llevo adentro. Y si rezo el rosario, lo llevo en el bolsillo, que ni se me vea. Y tantas otras cosas. Pero fíjense el tema del testimonio, lo estamos sufriendo en Occidente y lo estamos necesitando. Occidente está sediento de testimonio. Pero si hasta nos pasa a nosotros religiosos. La gente está necesitando referentes, modelos, y nosotros nos diluimos entre la gente quitándonos el hábito para que no se note estar más cerca de todos. Si la gente lo que necesita es una guía. Occidente necesita testimonio. Y fíjense, en Egipto, que ha sido un país, un pueblo martirial, han sufrido martirio desde que hay Islam, hay mártires en Egipto. Ellos allí se tatúan la cruz para distinguirse como cristianos. Distinguirse más. Y es muy
Es muy fuerte la experiencia porque cuando uno, por ejemplo, va al transporte público, que todos hacinados, ahí amontonados, un montón de gente, todos agarrados del caño, y uno hace así, y otro de por allá te hace así, y otro acá, somos 4, en este autobús somos 4 cristianos, somos un montón. Eso nos da fuerza, eso da fuerza. Y es que eso es lo que pasaría en Occidente si los cristianos dijeran y manifestaran y mostraran que son cristianos. Eso daría fuerza, decir, yo también, y yo también, y yo también. Y nos daríamos cuenta de que somos muchos más de lo que pensamos. Nos estamos dejando comer por el mundo, cuando en realidad el mundo no nos puede hacer nada. No podemos seguir viviendo así. Lo último que está necesitando la iglesia de nuestros tiempos son cobardes. Ya tenemos suficientes. Basta. El segundo sentido del tatuaje para los egipcios es prepararse para el martirio. Fíjense, la mamá lleva a su niño para prepararlo para el martirio. ¿Por qué? Porque ya piensa su mamá que si este niño crece y en algún momento tiene ocasión de encontrarse en una situación difícil y por miedo, dice ser musulmán, la cruz que lleva en su carne le recuerde que pertenece a Jesucristo. Una vez vino a verme una niña, una adolescente de 15, 16 años, porque quería entrar al convento con nosotros. Tenemos muchas vocaciones de Egipto. Cuando conversé con ella y le pregunté, ¿y por qué querés ser monjita? Ella me dijo, porque quiero ser mártir. Y como religiosa tengo más posibilidades. Hace poquito, estando en Europa, me encontré con una señora egipcia que tuvo que salir del país. Una situación muy difícil, ella y su hija. Pero ella me contaba sobre uno de los últimos atentados donde ella estuvo allá, en una de esas iglesias del Cairo. Ella dice, era mi parroquia, la iglesia donde yo iba, me dice ella con dolor, pero lamentándose lloraba, me dice, justo ese domingo fuimos a la iglesia de al lado y nos perdimos la oportunidad de ser mártires. Así me lo dijo esta señora. Eso es amor a Jesucristo. Eso es amor a Jesucristo al punto de lamentarnos, como nos lamentamos nosotros, de no haber sido encontrado dignos todavía de dar la vida por Jesucristo. Que los mártires entonces nos señalen el camino y que nos enseñen a vivir una fe plena y un evangelio vivido de forma radical y completa. Porque Jesucristo no nos dejó todas esas enseñanzas para que cada uno elija la que le guste más y deje a un lado la que no le guste. El Evangelio o se vive todito o no se vive. No tiene sentido vivirlo a la mitad. Cristianos a medias, ni vale la pena esforzarse, ni vale la pena. Vivir el Evangelio de manera plena, nuestra fe, nuestros sacramentos, la moral, nos guste o no nos guste, sea fácil o difícil, porque en definitiva no hemos venido a este mundo para pasarla bien. Estamos acá para salvar el alma. Y cualquier sacrificio vale la pena, por lo que nos espera allá arriba. Termino con un canto a la Virgen. Es una oración en realidad. Es... en español, ustedes la tendrán también, la rezarán. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bueno, esa oración, que es la más antigua conocida de la Virgen, está hecha canto en árabe y es uno de los cantos más queridos por el pueblo cristiano allá en Medio Oriente, uno de los más tradicionales, ellos entonan con tanta devoción. Les pido que ahora cuando lo escuchen se imaginen que los están escuchando cantar a ellos y que se unan a su oración.
Muchas gracias.